Buenas, yo soy Elena García, soy R3 del Centro de Salud de Pinomontano B y venimos a presentar la sesión conjunta de los residentes de Pino B sobre insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos el índice que vamos a seguir con los puntos más importantes. Primero vamos a empezar por el concepto. La insuficiencia cardíaca, más que una enfermedad per se, es un síndrome clínico compuesto por unos síntomas cardinales que son la disnea, el edema en miembros inferiores y el cansancio. Y por otro lado tenemos unos signos como es la presión yugular aumentada, los crepitantes pulmonares y el edema periférico. Dependiendo de la etiología que produzca la insuficiencia cardíaca, podemos diferenciar en dos tipos, como vemos en las imágenes. Por un lado tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, que afecta al lado izquierdo del corazón y entonces va a producir una sintomatología específica, sobre todo por la congestión pulmonar. Vamos a tener síntomas de disnea paroxística nocturna, episodios de ortosnea, disnea de esfuerzo, ¿vale? Y cianosis acrales y taquicardia. En cambio, si la etiología de la insuficiencia cardíaca se debe a un problema en las cavidades derechas, pues vamos a tener síntomas de congestión a otros niveles y edema periférico, como síntomas de ascitis, patomegalia y un reflujo patoyugular positivo. Después de esto, vamos a hablar sobre la clasificación. La más importante y en la que se basa la mayoría de las guías, sobre todo a la hora de poner el tratamiento, es en función de la función de eyección del ventrículo izquierdo. Tenemos 4 tipos que se han visto en las últimas guías, que es la última clasificación. Primero comenzar con la insuficiencia cardíaca con la FEBI reducida, que es cuando esta es menor del 40%. Existe un tipo recientemente denominado que es la insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada, que es aquella insuficiencia cardíaca que inicialmente presentaba una FEBI menor del 40% y que tras el tratamiento en el seguimiento esta FEBI mejora hasta hacerse de más del 40%. Por otro lado, tenemos otra entidad también nuevamente clasificada, que es la insuficiencia cardíaca con FEBI ligeramente reducida, que es la que se encuentra entre el 41 y el 49%. Y por último, la insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada, que es cuando tenemos una FEBI de más del 50%. Por otro lado, en función de la disfunción ventricular, aquí hay un esquema sobre un poco la fisiopatología que se produce cuando hay una alteración de la disfunción del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Básicamente, en resumen, la mayoría de las insuficiencias cardíacas se deben a disfunciones del ventrículo izquierdo, que básicamente lo que produce es que una disminución del CO y un aumento de la presión venosa pulmonar produce una extravasación de líquido, que esto produce que la distensibilidad pulmonar y de los alveolos falle, se extravase líquido ahí y haya una alteración a la hora de intercambio de gases y de la oxigenación de la sangre, y esto produce disnea. Y en cambio, cuando hay una disfunción del ventrículo derecho es por un aumento de la presión venosa sistémica. Entonces se extravasa el líquido y también produce edema, pero a otros niveles. En función de la gravedad, la escala más ampliamente utilizada es la escala de Lanija, que se basa en los aspectos objetivos de la enfermedad, la percepción subjetiva del paciente de sus propios síntomas y aparte se suma a otros aspectos como el la edad o la comorbilidad. Entonces, esta escala se clasifica desde el 1 hasta el 4 y como se ve ahí en la imagen y es una escala ampliamente conocida, pues se van clasificando los pacientes según se encuentren clínicamente. En función de la presentación tenemos dos tipos, que es la insuficiencia cardíaca crónica, que básicamente es un paciente en el que su corazón pues está más estropeado, por así decirlo, las cavidades están dilatadas, como vemos en la primera imagen, entonces va a tener la sintomatología cardinal, que es de la que hablábamos al principio. Y por otro lado tenemos la insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca descompensada, que es aquellos pacientes que ya previamente presentaron una insuficiencia cardíaca crónica por algún motivo o extrínseco a alguna predisposición, pues tienen un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, que es la que presenta síntomas refractarios.
Por otro lado, tenemos la clasificación por etapas, que se utiliza la clasificación de la AJA, ¿vale? Que la clasifica desde la A hasta la D en función de la aparición o no de enfermedad estructural y la aparición o no de síntomas de insuficiencia cardíaca. La A, por ejemplo, serían pacientes con factores de riesgo pero que no tienen enfermedad estructural. La B, que ya tienen una lesión estructural pero no tienen síntomas. La C, lesión estructural cardíaca con síntomas. Y la D, la más grave, con lesión estructural cardíaca y síntomas refractarios al tratamiento. Ahora continuamos con la epidemiología. Hola, soy Nani Morán de R1 de familia y en mi caso vamos a hablar de la epidemiología. Es una enfermedad que tiene un gran impacto tanto en el paciente como en el sistema sanitario español, ya que afecta a 60 millones o más de personas en todo el mundo. Y esto equivaldría a 3 veces el número de pacientes con cáncer en el mundo. Altas tasas de mortalidad. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida morirán en 5 años después de su diagnóstico. Esta enfermedad es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años y el aumento de la prevalencia cada día se va incrementando por el hecho del aumento del envejecimiento de la población, la menor mortalidad debido a los infartos cardíacos, al infarto agudo de miocardio y a la mejora de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca. A pesar del tratamiento, es una enfermedad tan maligna como algunos de los cánceres, como hemos visto, como podemos ver en la gráfica. Y la mortalidad que se produce, la mayor mortalidad de esta patología se produce posalta. Como podemos ver en esta gráfica, la progresión de esta enfermedad está marcada por recaídas, por episodios repetidos de empeoramiento que requieren tratamientos diuréticos intravenosos. Es por ello que hay que hacer un buen hincapié en el tratamiento y en el diagnóstico y prevención de esta enfermedad para evitar posibles complicaciones y solucionar esta patología. Respecto al diagnóstico de esta enfermedad, como ha dicho mi compañera Elena, es un síndrome clínico compuesto por signos y síntomas y el diagnóstico de esta enfermedad se realizaría con el diagnóstico en atención primaria, se diagnosticaría principalmente con una buena anamnesis, una buena exploración física, un electro y si tenemos la posibilidad de una analítica o una eco. El primer paso que hay que hacer sería una buena anamnesis donde le preguntaríamos por estos síntomas y signos que ha comentado mi compañera Elena, como son los edemas de miembros inferiores, el aumento de peso, los crepitantes pulmonares, el aumento de la presión yugular, el tercer tono, la disnea, la ortopnea, la fatiga, preguntarle al paciente por ello. La segunda sería una buena exploración física, ver si tiene edema, escucharle los crepitantes. Y para tener el diagnóstico de esta enfermedad, además de estos síntomas y signos, tenemos que ayudarnos de una analítica o imágenes que muestren congestión pulmonar o sistemática. En la analítica, el parámetro que deberíamos buscar sería el péptido natriurético y el propéptido, que tiene un valor predictivo negativo muy alto, ya que si el péptido natriurético es menor de 35 y el propéptido es menor de 125, tenemos un muy alto valor predictivo negativo, ya que descartaría la enfermedad. Por otra parte, otro examen que nos haría descartar esta patología sería un electro normal. Un electro normal es muy raro en insuficientes con patología de insuficiencia cardíaca, ya que la mayoría de ellos muestran electros como podría ser una fibrilación auricular, un bloqueo o una hipertrofia de los ventrículos. En otras ocasiones podríamos usar una eco si estuviese disponible, donde podríamos ver congestión
circulatoria o pulmonar. Buenas, yo soy María y voy a hablaros de los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Entendemos por factores de riesgo a cualquier rasgo característico de exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Vamos a comenzar hablando de los factores de riesgo no modificables. Existen varios trastornos cardiovasculares y no cardiovasculares que causan una rápida instauración o agravamiento de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, lo cual conduce a la hospitalización. En esta tabla que se muestra en la diapositiva se presenta una relación detallada de las causas y los factores desencadenantes que dan lugar a la insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca es responsable de menos de la mitad de la causa de ingreso. Más concretamente, según el ensayo Everest, el 46% de los pacientes ingresa a causa de una insuficiencia cardíaca, mientras que el 39% ingresa en el hospital por comorbilidades no cardiovasculares. Aquí, como se puede observar, lo dividimos en tres grandes grupos, que son los factores de riesgo cardiovasculares, como podrían ser el síndrome coronario agudo, pacientes con una fibrilación auricular, la hipertensión no controlada, una miocardiopatía, entre otras. Luego también tenemos los no cardiovasculares, como podrían ser que se desencadene una insuficiencia cardíaca o esta se exacerbe con infecciones, exacerbaciones de POC, disfunción renal, anemia y por otro lado los relacionados con el paciente o iatrogénicos como sería el mal cumplimiento de la medicación o aumento del consumo de sal y líquidos. En el otro grupo que vamos a hablar son los factores de riesgo modificables, que son aquellos en los que nosotros podemos incidir desde la atención primaria para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que sufran menos ingresos, como son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y la mala alimentación. Este es un estudio que he encontrado que se trata de un estudio de corte prospectivo en el que se intenta averiguar la asociación entre los factores de riesgo modificables y el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. En este estudio concretamente se utilizaron datos de 20.900 varones con una edad media de 53 años que fueron seguidos desde el 1982 hasta el 2008 y que estaban aparentemente sanos en el momento de inclusión y se analizaron los factores de riesgo modificables que serían peso, tabaquismo, ejercicio físico, consumo de alcohol y una dieta no saludable y los resultados de este estudio fue que se demostró de una forma clara que los hábitos de vida saludables tienen un importante impacto en la reducción del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida. Y ya sabemos que es un problema muy importante de salud con alta prevalencia entre la población anciana y tiene unos costes muy altos para el sistema sanitario, aunque cada vez tenemos mayores técnicas diagnósticas y terapéuticas para su tratamiento, pero sin embargo la prevención de la misma es un aspecto que está bastante olvidado y es bastante importante y algo que nosotros podemos realizar desde atención primaria. Brevemente voy a hablar de los factores predictivos de la rehospitalización por insuficiencia cardíaca aguda, que se ha demostrado que hay diversos parámetros clínicos y analíticos que predicen la hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda, que son los que se muestran en esta tabla. El agravamiento gradual de los signos y síntomas de congestión, el deterioro de biomarcadores como los péptidos natriuréticos o los parámetros de la función renal, la necesidad creciente de diuréticos, entre otros, son características distintivas del agravamiento y por tanto de un episodio inminente de insuficiencia cardíaca aguda. Buenas, yo voy a hablar un poco sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Empezamos por la insuficiencia cardíaca que tiene la FEBI preservada, de lo cual no había ningún fármaco que haya demostrado disminuir la mortalidad en un principio. Así que sería un tratamiento lo más individualizado posible y al manejo de las comorbilidades que la puedan descompensar la insuficiencia cardíaca. Sí que se ha investigado un montón sobre los ISGLT2 por si pudieran mejorar la supervivencia, aunque de momento, como he dicho, no la mejoran, pero de esto hablaré un poquito más tarde. Respecto a las medidas no farmacológicas, se recomienda el mismo consumo de sal que la población general y solo en unos casos muy concretos limitaremos la ingesta hídrica, como es los casos de congestión no controlada con diuréticos o en casos de hiponatremia dilucional. Como he dicho, en el tratamiento de la FEBI conservada no hay ningún tratamiento que reduzca la morbimortalidad, aunque está investigando sobre los ISGLT2. Y respecto a la FEBI reducida, tenemos la triple terapia con YKR2, con metabloqueantes y con los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Se ha demostrado que disminuye las hospitalizaciones, disminuye la mortalidad, la progresión de la enfermedad y produce una mejoría clínica.
Además de estos fármacos, tenemos diuréticos para el control de síntomas, los ISGLT2, el sacubitril/valsartán, que está relegado a una segunda elección al igual que la ivabradina. Y por último tenemos dispositivos como desfibrilador automático implantable o la terapia de resincronización. Respecto a los ISGLT2, se ha visto que probablemente reducen ligeramente el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y por cualquier causa, aunque no disminuyen el riesgo de sufrir un infarto o un ictus. Además, lo que más probado está con este tipo de fármacos es que reducen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y que probablemente reducen el riesgo de empeoramiento de la función renal. Y también se ha visto que podría no tener ningún efecto sobre la incidencia de las pancreatitis o sobre las fracturas óseas. Aquí les muestro 3 estudios. El primero de todos es el estudio EMPEROR, que está realizado en pacientes con febri reducida, pero los dos de abajo son 2 estudios realizados en pacientes diabéticos o no, que tienen la febri preservada. Y se ha visto en ellos que han reducido el número de hospitalizaciones en pacientes que utilizaban la empagliflozina. En uno de ellos se ha visto que reduce el riesgo de progresión de la enfermedad renal y en otro parece que reduce la morbimortalidad. En consideraciones farmacológicas podemos ver que este tipo de fármacos, la mayoría de ellos producen un aumento del potasio, como los IECA, los ARA2 o el sacubitril/valsartán o la aldosterona, y que la furosemida por contra disminuye el potasio. Muchos de ellos también reducen la tensión, también otros pueden reducir la frecuencia cardíaca, y tener en consideración que cuando hay una disminución del filtro glomerular por debajo del 50% hay que reducir la mayoría de todos estos fármacos. Respecto al seguimiento, primeramente hay que hacer un seguimiento general que se basa en comprobar el tratamiento para detectar la progresión asintomática de la insuficiencia cardíaca, detectar comorbilidades y valorar los nuevos avances en el tratamiento de los pacientes para mejorar su situación. Los controles de riesgo, el control de los factores de riesgo modificables, básicamente es el control de constantes como el peso, la tensión, la frecuencia cardíaca, una dieta específica que ya se han comentado anteriormente, abandono por supuesto del tabaco y el alcohol, ejercicio físico y promover las vacunaciones específicas para los grupos de edad. En intervalos de no más de 6 meses se deben valorar los síntomas, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y así como una analítica con iones y función renal, además de una analítica general. Al año sería conveniente realizar un electro para valorar que no haya alteraciones ni nuevos signos o síntomas de avance de la insuficiencia cardíaca. Y por último, la ecocardiografía no es necesaria de forma seriada, pero sí sería necesaria en caso de deterioro clínico y es altamente recomendable entre los 3 y los 6 meses de la optimización en pacientes con la insuficiencia cardíaca con la febri reducida. Por último, respecto a la telemonitorización, permite a los pacientes enviar vía telemática sus datos de salud y los datos que más valor da y que más sirve son un control de los síntomas, el peso, la frecuencia cardíaca y la tensión. Esto ayuda a mantener la calidad de la atención, facilitar el rápido acceso de los pacientes al sistema de salud, reducir gastos de desplazamiento y minimizar la frecuencia en las consultas. Los estudios que se han realizado sobre la telemonitorización, básicamente el que más fuerza tiene es el centrado en la optimización continua de la atención, que básicamente es el enfoque de mantenimiento de la salud. Es más efectivo respecto a los sistemas que intentan anticiparse y tratar los episodios de descompensación. La telemonitorización es un instrumento que ayuda a formar y motivar al paciente para que cuide su propia enfermedad y sea consciente de la misma. Y respecto a una revisión en 2017 de la Cochrane, se mostró que esta telemonitorización asocia una reducción del 20% de la mortalidad por cualquier causa y del 37% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Buenas, yo soy Martín, os voy a hablar de las comorbilidades habituales de la insuficiencia cardíaca. Hay que entender estas comorbilidades como un conjunto de patologías que tienen una entidad propia, un tratamiento, un manejo individuales, pero todas estas juntas van a condicionar la salud y la calidad de vida del paciente.
Empiezo con la fibrilación auricular. Esto es un poco que va primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Tanto una fibrilación auricular puede condicionar una insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo, como al revés. Una insuficiencia cardíaca se van dilatando las cavidades y puede terminar degenerando en una fibrilación auricular. El manejo que habría que seguir pues sería tratar insuficiencia cardíaca, como ya han comentado los compañeros previamente, la arritmia y anticoagular en función de la escala Chatbas. En este esquema vemos un poco qué estrategias se pueden seguir. En general van a ser pacientes ancianos en los que vamos a asumir la fibrilación auricular. Se tratarán con anticoagulante en función de la escala Chatbas y con betabloqueantes para frenar la frecuencia cardíaca y tener un control de frecuencia. La cardiopatía isquémica es otra comorbilidad, la primera causa de insuficiencia cardíaca en nuestro medio. Es obligatorio descartarla en todos los pacientes. Hay que hacer una buena historia clínica, una exploración, siempre un electro, y el tratamiento pues, va a ser con betabloqueantes y ivabradina en aquellos pacientes que esté indicado, ¿no? El ritmo sinusal a más de 70 pulsaciones por minuto, antianginosos, ¿no? Parches, nitratos, etcétera. Tener en cuenta que el verapamilo y el diltiazem están contraindicados en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Y bueno, esto sería por aquí. En cuanto a la hipertensión arterial, también muy habitual. Aquí es útil distinguir los pacientes con la fracción de eyección reducida porque en estos pacientes que ya van a llevar una cantidad de tratamiento que de por sí es antihipertensivo, entonces con los betabloqueantes, los antagonistas del receptor, los inhibidores del sistema renina-angiotensina y los diuréticos, todo esto forzosamente lo que nos va a hacer es controlar la tensión arterial, porque son fármacos que por sí son antihipertensivos. En cambio, la insuficiencia con fracción de eyección conservada, una de sus primeras causas, la principal causa es la hipertensión. Entonces es importante ir a tratar esta hipertensión. Un mal control de la tensión arterial en estos pacientes va a provocar reagudizaciones. No hay unas cifras objetivos, siempre se habla en la guía de individualizar. En cuanto a los pacientes con diabetes, el tratamiento es similar que en aquellos pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca. La estrella aquí, el fármaco estrella va a ser los inhibidores de los IGLT2, y el resto del tratamiento va a ser muy parecido a los pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca. Metformina vigilando filtrado glomerular, insulina cuando sea necesario. La obesidad también es muy habitual, está relacionada con la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, está muy asociada con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y característicamente estos pacientes en la analítica van a tener péptidos natriuréticos más bajos. A la hora de interpretar la analítica, pues tenerlo en cuenta. En estos pacientes lo que hay que hacer es incidir en los factores de la obesidad, en el ejercicio físico, la dieta, para mejorar esa obesidad. Vamos terminando. Esto es en cuanto a la enfermedad renal crónica, pasa lo mismo que con la FA, que va primero el huevo o la gallina, pues esto es igual. Una mala función cardíaca va a condicionar una mala perfusión renal que a largo plazo va a empeorar la función del riñón. Y una mala función renal va a aumentar los volúmenes, va a provocar calcificaciones vasculares, va a aumentar las resistencias vasculares y va a perjudicar a la función cardíaca. Aquí los fármacos que están indicados son los ISGLT2, aparte de los IECAs y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. En cuanto a la patología pulmonar, también muy habituales, va a haber hasta un 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener EPOC, por lo tanto es muy importante filiar y diagnosticar bien a los pacientes con EPOC. Importante destacar que los betabloqueantes no están contraindicados en los pacientes con EPOC, que siempre puede haber esa duda de si los betabloqueantes pueden provocar el broncoespasmo y todo esto. No están contraindicados y, lógicamente, un buen tratamiento de la EPOC va a mejorar la función cardíaca. Por lo demás, también los trastornos del sueño son muy habituales. También es importante derivar bien a los pacientes para afiliarlos y diagnosticarlos, para ver si es que presentaran una apnea central, una apnea obstructiva y tratarlos correctamente. Hola, soy María. Voy a hablar un poco de las situaciones especiales en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tenemos que hacer cuando una paciente tiene insuficiencia cardíaca y está embarazada? Pues tenemos que, lo más importante, planificar el parto alrededor de las 35 semanas. Tendríamos que evitar los anticoagulantes directos y si el riesgo moderado, si el riesgo es alto o moderado, según la OMS, pues tenemos que derivarla a un centro de especialidad en embarazos de alto riesgo y hacer un seguimiento a las 20 semanas.
En cuanto a la anticoagulación, lo haríamos con heparina de bajo peso molecular en el primer y el segundo trimestre y tendríamos que hacer una evaluación cardíaca con la ecocardiografía, determinación de péptidos natriuréticos, monitorización fetal, etc. La miocardiopatía es la causa más importante de la insuficiencia cardíaca y puede tener un origen genético o adquirido. El tratamiento sería el mismo tratamiento de la insuficiencia cardíaca, exceptuando en las dilatadas, la hipertrófica o la ritmogénica, en la que teníamos que valorar poner un implante de DAI. En cuanto al estudio genético, deberíamos realizar un estudio genético en pacientes de primer grado y repetir a los 5 años. La miocarditis tiene un origen multicausal, puede ser infeccioso, autoinmune, farmacológico o tóxico. En estos pacientes tendríamos que hospitalizar 48 horas y valorar la disfunción sistólica. Si hay disfunción sistólica en ventrículo izquierdo, haríamos un tratamiento para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y una vez reducida las enzimas cardíacas y estabilizada un poco la fracción de eyección, mantendríamos el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca normal al menos 6 meses. El tratamiento con inmunosupresores, por ejemplo con aciatoprina o prednisona, solo se haría si no hay evidencia de infección viral o si hay una confirmación histológica por biopsia. ¿Cuándo deberíamos sospechar que un paciente tiene amiloidosis? Si es mayor de 65 años, si tiene insuficiencia cardíaca y además el ventrículo izquierdo es mayor de 12 milímetros. Ahí sospecharíamos amiloidosis cardíaca y diagnosticaríamos por imagen y sobre todo por biopsia endomiocárdica y extracardíaca, en donde veríamos los depósitos de amiloide con la tinción rojo Congo. Hay que descartar el origen genético y evitar los fármacos que provoquen hipotensión o bradicardia. Si la paciente tiene antecedentes de fibrilación auricular, tendríamos que anticoagular, ya que el amiloide se impregna en la pared auricular y tiene riesgos de embolias. Si tenemos que utilizar un antiarrítmico, el preferido sería la amiodarona. Y tenemos que diferenciar entre amiloidosis de cadenas ligeras, en las que se haría un trasplante autólogo de células madre, o amiloidosis por transtirretina, que podríamos el tafamidis. Aquí he puesto un poco los signos y síntomas de alarma en la amiloidosis y el diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la miocardiopatía por sobrecarga de hierro, puede ser hereditario como la hemocromatosis o transfusiones sanguíneas. El hierro que no está ligado a la transferrina es el que penetra en los miocardiocitos y provoca el daño miocárdico. Puede ser restrictivo o dilatado y según si queremos prevenir o tratar, pues utilizaríamos un tratamiento con quelante con hierro más intensivo. Bueno, mi nombre es Álvaro y voy a hablar sobre la atención al paciente con insuficiencia cardíaca al final de la vida, donde el médico de familia tiene un papel muy importante, sobre todo cuando el paciente decide pasar los últimos días de su vida en su domicilio. En primer lugar, hablar del el cuestionario NECPAL, que es una herramienta muy útil para identificar los pacientes con insuficiencia cardíaca y en situación paliativa. En primer lugar, nos tenemos que preguntar si nos sorprendería que ese paciente muriese a lo largo del primer año. Si la respuesta es sí, el cuestionario sería directamente negativo. Si la respuesta es no, tendríamos que cuestionarnos las necesidades paliativas, la pérdida funcional, la pérdida nutricional, si tiene más de 2 enfermedades crónicas condominantes, si tiene más de 2 ingresos o una cura compleja continuada y si la enfermedad estaría avanzada. En este caso, si la insuficiencia cardíaca estuviera en un estadio avanzado. Si cualquiera de estos puntos es positivo, tiene respuesta afirmativa, sería el cuestionario positivo. Los 3 objetivos principales para los pacientes paliativos sería el mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes, evitar el ensañamiento terapéutico y mantener un entorno agradable para el paciente, como por ejemplo minimizando las hospitalizaciones. ¿Cómo vamos a llevar a cabo a estos pacientes en situación paliativa? Pues controlando los síntomas más frecuentes, como pueden ser los edemas con diuréticos de asa, como la furosemida, solos o en combinación con diuréticos tiacídicos, las disneas poniendo oxigenoterapia domiciliaria, valorando la necesidad de esa oxigenoterapia o intensificando, por ejemplo, la diuresis.
El dolor poniendo, por ejemplo, paracetamol o piáceo y evitando los AINES, y disminuyendo la fatiga o la debilidad, descartando otra etiología como el hipotiroidismo, la apnea del sueño, la depresión, y controlando otros síntomas como las náuseas, el estreñimiento con fibra, la confusión con haloperidol, la tos. Bueno, ahora voy a poner un caso clínico con una serie de preguntas. El caso clínico es un paciente varón de 76 años que acude a las urgencias del centro de salud por una disnea de esfuerzo junto con ortopnea de 2 días de evolución. El antecedente tiene una hipertensión tratada con el alapril, diabetes y fumador de 30 paquetes años. Le tomamos las constantes, que tendría una tensión de 130-90, una frecuencia de 160 latidos por minuto y una saturación de 94 con gafas nasales. Entonces la ocultamos y vemos que tiene una taquicardia rítmica, sin soplos y un murmullo vesicular conservado, pero con crepitantes en base pulmonar derecha. Le miramos los miembros inferiores y vemos que tiene edemas con fobia. Le pedimos un electro y vemos un electro rítmico con un QRS estrecho y con unas ondas muy características, que son las ondas F de flúter auricular. Luego le pedimos una placa de tórax y vemos que tiene un índice cardiotorácico, levemente aumentado y un derrame pleural derecho. Entonces, la primera pregunta es el tratamiento que pondríamos en urgencia. A. Aplicaría maniobras vagales seguidas de bolos de adenosina si fuera necesario. B. Al estar sintomático, realizaría cardioversión eléctrica o farmacológica de forma inmediata. C. Realizaría un ecocardiograma transesofágico y si se descartan trombos intracardíacos, realizaría cardioversión de la taquicardia. O D. Anticoagularía al paciente durante 3 semanas y posteriormente realizaría cardioversión. La respuesta correcta es la C, porque aunque lleve más de en la guía ponga que más de 2 días con flúter, habría que anticoagular durante 3 semanas y luego cardiovertir, en casos muy sintomáticos, como es este caso, pues estaría indicado realizar ecocardiograma y si se descarta trombo, pues daríamos directamente la cardioversión. La segunda pregunta es el tratamiento que utilizaría para la cardioversión. A. Realizaría cardioversión farmacológica con flecainida o propafenona. B. Iniciaría un tratamiento de la insuficiencia cardíaca retrasando la cardioversión hasta la estabilización clínica del paciente. C. Se realizaría estudio electrofisiológico y la ablación del istmo. D. Realizaría cardioversión eléctrica baja energía como sin impregnación previa con amiodarona. La respuesta correcta en este caso sería la D, ya que el flúter, la fibrilación auricular sí que podríamos utilizar cardioversión farmacológica, pero el flúter, al ser una macroentrada, una arritmia con macroentrada en aurícula derecha, pues los fármacos en este caso no ayudarían mucho, entonces se utilizaría directamente la cardioversión eléctrica, se podría utilizar directamente la eléctrica. Y por último, ¿qué tratamiento pautaría el alta de este paciente? A. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con bisoprolol, ramipril y espironolactona, pudiéndose utilizar furosemida, sin la necesidad de anticoagulación. B. Tratamiento de insuficiencia cardíaca con bisoprolol, ramipril y espironolactona, pudiéndose utilizar furosemida, con anticoagulación por tener un chatback de 5 o C, tratamiento de insuficiencia cardíaca con verapamil o ramipril, espironolactona, pudiéndose utilizar furosemida, tiene un chatback de 5, o D, tratamiento de insuficiencia cardíaca con bisoprolol, ramipril, espironolactona, pudiéndose utilizar furosemida, porque tiene un chatback de 3. Pues en este caso sería el B, porque el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es un beta bloqueante como bisoprolol, con un YK2 como el ramipril y un antagonista de los receptores de aldosterona como la espironolactona. Se puede utilizar un diurético como la furosemida para los episodios de descompensación y en este caso tendríamos un chatback de 5 porque nos encontramos con pacientes más de 75 años, con diabetes, con hipertensión y eso.